10, 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos, y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Nos damos cuenta cómo tuvo que ascender? Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él adquiere esa naturaleza humana, el verbo de Elohim. Ahora su dignidad es exaltada por el Padre. El Padre siempre lo hizo. ¿Os acordáis que cuando él está cuando Juan está bautizándole, dice: Él es mi Hijo amado en que tengo complacencia? Siempre el Padre glorifica al Hijo, pero en esta forma tan maravillosa, ¿verdad? Adquiere un sentido tremendo, y un sentido universal. Su dignidad se manifiesta. Él ha dado valor y ha dado dignidad a la humanidad. Cristo Jesús ha dado dignidad al barro. Humanidad, ¿te acuerdas que estudiamos esto hace tiempo? Humanidad significa barro. Hay algunos que no dicen humanitario, es barro. Bueno, ha dado dignidad. Cristo Jesús ha dado dignidad al barro. O sea, Él da valor a la vida humana. La vida humana es de tremendo valor, ¿Cómo hay tantos que a veces se oyen y dicen su derecho a una muerte digna? Los que hablan de la eutanasia, muerte digna. Y un niño, un bebé, ¿verdad? Que el aborto, ¿desde cuándo tiene derecho ese bebito, verdad? ¿Desde cuándo es digno que esa criatura, por antojo y capricho, le quiten la vida? ¿Desde cuándo es digno eso? Y estos cantamañanas, perdón por la expresión, dicen: tenemos el derecho a exigir una muerte digna. ¿Pero desde cuándo la muerte es digna? ¿Desde cuándo? No es así. Dios no quiere eso. Dios no desea eso. O sea que la primera parte que vemos es la ascensión manifiesta su dignidad. El Hijo encarnado ha hecho digna a la naturaleza humana. ¿Nos damos cuenta de la realidad? Aunque digamos y paseemos lo que está pasando en el mundo, sí, tremendamente malo por el pecado, pero Dios ha dado dignidad a la naturaleza humana a través de su Hijo. Muchos no lo creen, ni quieren creerlo. Desgraciados de ellos, ¿verdad? Pero Dios ha dado dignidad al barro a través de su Hijo. Y yo lo creo con todo mi corazón. Por eso Él ascendió a los cielos. Segunda cosa, ascendió a los cielos para asegurar nuestra redención celestial. Y vamos a ir a Hebreos todos juntos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. ¿Bien? Traed vuestras Biblias. Hebreos capítulo 4, tenemos un pasaje tremendo que nos habla de esto. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15, dice: ¿estáis todos ahí? Hebreos 4, 14 y 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:14. Aquí tenemos, dice, que traspasó los cielos. ¿Te das cuenta? Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que ascendió a los cielos. Versículo, ¿te das cuenta? Versículo 14, que traspasó los cielos. Ahí habla de la ascensión. Tenemos un mediador sentado a la diestra del Padre, que pasó por nuestra experiencia humana, el barro, pero sin pecado, dando su vida por nosotros. Y Él es de tremendo valor. ¿Nos damos cuenta? Como aquí menciona la ascensión. Traspasó los cielos. Era necesario esto. En Hebreos, si vas un poquito más adelante, a ver, 3 hojas más adelante, ¿ves? Hebreos 9,
Hebreos 9. Me gusta mirar con vosotros la Biblia así, porque a veces uno mira la Biblia, lo tengo apuntado aquí y vamos deprisa. El otro día con Francisco le digo, estaba ahí y digo, tú tienes que usar la Biblia, ¿verdad? No, yo le escucho a usted. No, tiene que mirar la Biblia, ¿verdad? Hay que mirarlo. Mira, tenemos lo que pasa que a veces mirar cuesta un poco más trabajo. Hebreos 9:24. Mirad lo que dice aquí, hermoso. Hebreos 9:24. Mirad. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Dado cuenta que está hablando aquí de ascensión? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Nos damos cuenta de las cosas hermosas que nos dice aquí? Entró en el cielo, la ascensión. El escritor de los Hebreos, el escritor del libro de los Hebreos es bien detallista. Es un hombre que conoce toda la forma en la cual los sacerdotes ofrecían sacrificios antiguamente, y dice que entraban una sola vez al santuario para ofrecer expiación por el pueblo, una sola vez. Y él dice, eso es una sombra de lo que va a venir, pero ya Cristo Jesús está, ya la sombra se ha hecho real, por lo tanto ya esos sacrificios no son necesarios, porque ya está Él. Ahora, al ascender a los cielos, fijaros las tremendas cosas que hay. Él pudo hacerlo porque hubo expiación por nosotros, ningún sacrificio es necesario, no tienen que repetirse. Él está sentado en el trono, su trabajo expiatorio está terminado y ya no se necesita un lugar específico como el templo en Jerusalén, y es una vez y para siempre. Es una vez y para siempre. Pero ¿qué es esto que a veces en nuestros países de tradición católica? Yo recuerdo a mi tío que me decía, cada vez que celebramos una misa, repetimos el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sabes lo que es la misa? Pues no, oiga. No. ¿Qué lo dice Hebreo? Una vez y para siempre. O sea, cada vez, según la doctrina católica, cada vez que un cura hace misa, el sacrificio de Cristo Jesús se repite. Eso está en el catecismo católico. Oiga, no. Lea Hebreos. Es una vez y terminado, para siempre. Es lo que dice la palabra. Bueno, es que eso lo dicen los protestantes. No, es que lo dice la Biblia. Católica también lo dice. Y otra cosa también, es algo que actual. ¿Qué es esto que se está pensando y se va a hacer? Y de hecho se va a hacer el tercer templo de Jerusalén. Y se va a hacer, ¿verdad? Donde ya está todo preparado. Lo construirán y empezarán a ofrecer todo sacrificio ceremonial, pensando que esto agrada a Dios. Pero esto es abominación, ¿verdad? Aunque se va a hacer el tercer templo, pero esta será la antesala del anticristo. Fijaros, la antesala del anticristo, y ahí empezarán los dolores de Jacob. Los dolores de Jacob quiere decirse la tribulación del pueblo judío. Hermanos, tenemos que amar a esta gente, tenemos que amarlos. Hay personas cristianas que dicen, se alegran porque va a hacer el tercer templo. Bueno, no te alegres, hermano, aunque es profético que se va a cumplir, pero es que será el abanico donde va a venir toda la tribulación, porque en el momento que construyan el templo y empiecen a celebrar los sacrificios, dice Isaías capítulo 66, esto es abominación. ¡Wow! Cuando leen la Torá o el Tanakh, lo entenderán. Tenemos que orar por Israel, hermanos, y por el pueblo judío. Tenemos que orar por ellos. Ya no hay necesidad de esos sacrificios. Se va a construir porque es profético.
pero ya no hay necesidad. Sin la ascensión de Jesús sería en un solo lugar, en la tierra, la expiación, como en el templo de Jerusalén. Pero al ascender a los cielos, al Cristo al ascender a los cielos se presenta en todas partes, porque Jesús ascendía al cielo en cualquier parte del planeta. Su sacrificio es efectivo. Es más, yo diría algo, y esto es colección propia: en cualquier parte del sistema solar es efectivo. En cualquier parte. Los hombres hoy están pensando ir a Marte, y supongamos que haya una colonia. Hasta allí es efectivo el sacrificio de Cristo, en todo el universo. ¿Por qué? Porque Jesús ascendió a los cielos, ¿no? ¿Cuenta? O sea, que a veces la gente dice, bueno, pues sí, la ciencia aumenta y el hombre coloniza. Él ascendió a los cielos para hacer efectivo su expiación en todo el universo. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de esa realidad? ¿Puede pillar al Señor algo desapercibido? No. Es más, al ascender al cielo, donde están 2 o 3 en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Mateo 28:20. Porque Él está en el cielo, Él está en todas partes, todo el tiempo, a través de su Espíritu. Al ascender a los cielos, Él está ahora, en todo lugar. Tercera cosa, ascendió para preparar un lugar para nosotros. Ascendió para preparar un lugar para nosotros. La ascensión de Jesús nos da la garantía de que todo está completado y un día nosotros reinaremos con Él. En Juan capítulo 14, es un pasaje bien conocido, versículo 1 y 2, nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho antes: voy a preparar lugar para vosotros, y me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Y ahí Tomás dice: Señor, pero no sabemos dónde vas. ¿Cómo puedes saber el camino? Y dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conoceréis y le habéis visto. Y ahí Felipe dice: pero muéstranos al Padre. Y el Señor dice: pero Felipe, ¿cuánto tiempo con vosotros? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para los discípulos era tremendo choque. Acordaros que ellos son judíos. Una vez oí una persona que dice: es la primera vez que veo la conversión de un judío. Oiga, ¿usted qué me está diciendo? Si el Evangelio se nos es dado por ellos. Entonces el judío tenía la noción de Elejá, de Elohim. Y ahora el Señor le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tuvo que ser tremendo para ellos. Enseñados en el Taná. Tuvo que ser tremendo. Pero ellos lo comprendieron después. Y ellos nos legaron sus escritos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Así que Él se fue para preparar un lugar. Y el lugar, y claro que, y aquí marca nuestro hogar. Es necesario esta marcha en esta forma. Si no hubiera ascendido, si Jesús no hubiera ascendido a los cielos, se hubiese limitado única y exclusivamente a esta tierra, y dentro de esta tierra a la tierra prometida, nada más. Pero Él ascendió para que el alcance de su obra tenga repercusiones globales y yo diría universales. Ya no se limita a la tierra prometida, sino que va mucho más. Y con esto no quiero desmerecer la promesa a Israel, ¿no? ¿Verdad? Y las promesas que tiene con el pueblo judío. No se desmerece eso, ¿verdad? Porque tiene promesas, tanto la tierra prometida como el pueblo judío tiene. No desmerece eso, nada. Pero que en su alcance tiene un alcance global, que se limita
no solamente a la tierra y no solamente al pueblo de Israel, aunque qué duda cabe, ha hecho tanto mal la Iglesia a Israel, apropiándose de promesas que no eran para la Iglesia sino para Israel, que ahora a veces decir esas cosas puede cautivar a las personas a no amar a Israel. Tenemos que seguir amándolo, hermano, pero la ascensión de Jesús ha dado cabida a que este alcance sea universal, global, no limitado a una tierra solamente, aunque qué duda cabe que hay promesas para la tierra. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Bien? Ok. La segunda cosa, la ascensión garantiza la promesa de un nuevo cuerpo. Uy, que tengo dolores de cabeza, artritis, dolor de hueso. Bueno, mira lo que dice aquí. Cuando tú resucites, tú ya no vas a tener ni artritis, ni dolor de manos, ni dolor de cabeza, ni dolor de muelas. No es difícil de creerlo cuando estamos pasando por el dolor. Que le diga la persona que está pasando con el dolor. Pero tu cuerpo va a ser como el de Cristo, como el de Él. Vamos a leerlo. En 2 de Corintios 5, 1, 17. 2 de Corintios. Vamos a ver. 2 de Corintios. Hay mucho material aquí. Yo a lo mejor estoy cansando, ¿verdad? Pero permitidme que esté hasta las 7, ¿verdad? Así terminamos. 2 de Corintios 5. 2 de Corintios capítulo 5. 1 a 7 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo habla de tu cuerpo y mi cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos da las arras del Espíritu. Así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, no podemos fijar el deseo de lo que va a ocurrir. Llegará un momento en que este cuerpo nuestro que tenemos, ¿verdad?, se desintegrará, ¿verdad? Pero como Cristo resucitó y ascendió, nos da evidencias que un día seremos revestidos igual que Él, con un cuerpo glorioso, teniendo las mismas características físicas que tenemos, pero con un cuerpo transformado, cuerpo glorificado. Dice 1 Corintios 15, 23, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorruptible y esto mortal sea vestido de inmortalidad. O sea que Él fue a preparar un lugar para nosotros, pero también nos dará el privilegio de tener cuerpos glorificados. La pregunta que a veces se hace la Biblia y nos hacemos nosotros: ¿pero cómo sucederá esto? Alguien diría: ¿cómo será esto? Bueno, ¿cómo va a ocurrir esto? Mirad, el apóstol Pablo nos lo explica claramente. Incluso nos dice una palabra que no nos gusta que nos dijera. Mira, lo que dice 1 Corintios. Abrir todos en la Biblia, por favor, y con esto ya estaríamos ya así cerrando. En 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, fijaros lo que dice, ya que del versículo 35, desde el versículo 35, fijaros si alguno dice: pero ¿cómo será esto? Fijaros lo que dice el apóstol Pablo. A veces no nos gusta cuando la Biblia nos dice, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo dice: necio. ¡Guau! No me gusta. Como diciendo: ¿pero por qué te haces estas preguntas? Pablo dice: necio. ¡Qué barbaridad! Ya no leo más, hombre. Ya no continúo leyendo, como está diciendo necio. Bueno, pues había hermanos en Corinto que decían eso. Y Pablo dice: necio.
Bueno, ahora va a explicar. Pablo no trata de ofender. Va a explicar. Versículo 36. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Porque Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla en su propio cuerpo. ¿Qué me quiere decir aquí? Cuando tú estás en el garden, cuando tú estás en la yarda y pones una semilla de tomatita, ¿qué le pasa a este tomate? ¿Que tiene que morir o no? ¿Y qué surge? Una plantita nueva. Entonces dice, bueno, eso en el mundo vegetal ocurre. Entonces, ¿por qué dices, cómo será esto? Entonces, por un ejemplo de aquellos que tienen su campito y siembran. Bueno, cuando tú tomas un grano de trigo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir y después sale una espiga, ¿sí o no? Entonces dirían, fíjate. Entonces, Pablo va después del versículo 39 al 41, no lo vamos a leer, y da ejemplos, leerlo en casa. En el mundo animal hay diferentes especies. No todos son iguales, diferentes cuerpos celestiales, entes espirituales, no son todos iguales. Pero Dios ha tenido a bien fijarse en el ser humano. ¿Por qué? Porque ha tenido a bien hacerlo. ¿Y qué nos dice desde el versículo 42? Díganos, vamos a leer desde el 42. ¿Estamos en el 42? Sí. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tal es también lo terrenal. ¿Cuál es celestial? Tal es también lo celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí Pablo está diciendo, tenemos la imagen de lo terrestre. ¿En qué sentido? Tú y yo somos de barro, al barro vamos a volver. Pero en Cristo Jesús nacimos en lo celestial. Y lo que lo dice, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, metamorfos. Habrá una transformación, tanto de los que están en las tumbas como de los que viven. Cuando venga el Señor, habrá una transformación del cuerpo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Está diciendo que eso va a ocurrir. Y Pablo tiene tanto entusiasmo que él piensa que antes de morir va a ocurrir esto. Por esto dice, y los que vivimos, bueno, ya Pablo murió hace casi 2000 años, pero ocurrirá para los que vivan. Cuando el Señor venga, en un momento serán transformados los cuerpos de los que vivan. Y dice que ascenderán y serán arrebatados. Y los que estén en el sepulcro resucitarán con un cuerpo nuevo. Oiga, esto es un cuento. No. Esto es lo que la palabra de Dios me dice. ¿Lo crees tú? Lo creo. Yo lo creo. No puedo explicarlo cómo. Pero lo creemos. Así es en la resurrección de los muertos. Señor asciende a los cielos para que tú y yo nos demos cuenta de esta realidad. ¿Verdad? A veces me va a parecer imposible que, pues, uno no le duele la espalda. Me va a parecer imposible, no puedo explicarlo, pero el Señor me dice, tú tendrás un cuerpo transformado. Yo no lo sé, cómo médicamente no lo puedes explicar. A ver, explíqueme usted esto, cómo el ADN va a cambiar. No lo sé, pero la palabra me dice que nuestros cuerpos serán transformados. No me preguntes de qué forma. Hay gente que empieza a investigar y el ADN que va así, no lo sé.
Solamente dice que en un abrir y cerrar de ojos, Dios transformará nuestro cuerpo. Es lo que la Biblia dice y es lo que Jesús nos dice. Por eso Él asciende a los cielos como prototipo, como sombra de lo que a ti y a mí nos va a ocurrir. Y nuestros cuerpos ya no estarán sometidos al tiempo ni al espacio. Y de la forma que Él desapareció, tú y yo en un cuerpo subiremos sin necesidad de un reactor y de un avión, sino que el cuerpo de por sí subirá. No sé cómo. Las leyes de gravedad no actuarán en ese cuerpo, pues no sé, pero la palabra nos dice que seremos transformados. Amén. 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 Tercera cosa. No. Cuarta. 1, 2, 3. Nos quedan todavía. Ascendió para mandar el Espíritu Santo. Ascendió para mandar el Espíritu Santo. Si el Señor no hubiese ascendido a los cielos, el Espíritu Santo no hubiese venido. Por eso en Juan 16 nos dice que era necesario. Y en Hechos 1 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. La promesa del Padre fue dada cuando Él ascendió al cielo, no antes. Alguien dice, pero ¿cómo el Señor en el aposento algo sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo? En alguna forma, no quiero meterme en un tremendo lío ahora, en alguna forma transmite el Espíritu en ese momento, pero no permanece hasta que Él asciende a los cielos y el Padre entonces envía el Espíritu Santo. Si el Señor no hubiese ascendido a los cielos, el Espíritu Santo no hubiese llegado. Esto es doctrina de la Iglesia. Por tanto, es importante la ascensión a los cielos de Cristo Jesús. En Lucas 24, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea que tuvo que ser ascendido a los cielos para Él, Padre, mandar el Espíritu Santo. Eso es una doctrina que conocemos y que está ahí, y que no podemos cambiarla, hermano. En Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro Consolador, dice, otro igual a mí, otro igual a Cristo. Él nos habla de Cristo, es otro, el Paracletos, habla de Él, de la misma sustancia que Él. No quiero meterme aquí mucho para ver que es de la misma sustancia de Cristo, es el Espíritu Santo, que nos habla de Él. Esto leerlo en casa, en Juan 14, del versículo 15 hasta el 21, y después el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre envía al Espíritu Santo. Y esto, en todo eso, lo podéis encontrar. Quinto, ascendió para dar dones a los hombres. Esto en Efesios capítulo 4. Ascendió. Si Cristo Jesús no asciende a los cielos, no habría pastores, no habría hombres que hacen milagros, no habría sanidad, no habría don de lenguas, no habría nada. Pero Él ascendió para dar dones a los hombres. Dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pueden leer el versículo 9 y 10. Subió a lo alto, ¿qué significa? Ascendió. Subió a lo alto significa ascendió. Y dice que dio dones a los hombres para la administración de su iglesia, de su Elohim, de su testimonio. A veces decimos iglesia, pero el Señor no menciona iglesia, menciona Elohim, my Edom, my testimony, mi testimonio. De ahí surgen evangelistas, profetas, dones de sanidad, pastores. Son regalos de Dios a su Elohim, a su testimonio, al testimonio de Jesús, a la iglesia, como le decimos nosotros. Y Pablo utiliza este capítulo 4 de Efesios y utiliza el Salmo 68. A veces pensamos que el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice la Escritura, ¿verdad? Dice, es del Antiguo Testamento, entonces no había Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Pablo usa el Salmo 68. Léelo en casa el Salmo 68, porque es un salmo que nos habla de la victoria del rey David sobre los jebuseos. Los jebuseos eran los que estaban en la ciudad de Jerusalén, y David derrota a los jebuseos
y él está en la parte alta de la ciudad, dice que subió a lo alto, y dio regalos a sus huestes, a su ejército, el rey David. Pero como el rey David es profeta de alguna forma, está hablando de alguien que subirá algo más arriba de las torres de Sión a los cielos y dará dones a los hombres. Pero Pablo utiliza el Salmo 68 para darnos cuenta de que David ya está hablando de alguien que subirá más que a la torre de Sión, subirá a los cielos y dará dones a los hombres. De la misma forma que David subió a la ciudad de David y dio dones a sus soldados del botín de los jebuseos. Y desde entonces la ciudad de Jerusalén pasó a ser capital del reino de Israel. Y le dice, Pablo utiliza eso diciendo, ahora hay alguien más grande que David, que subió no a Sión, sino a los cielos, y desde allí dio dones a los suyos. ¿Damos cuenta de la realidad esta? Ok. Y llevó cautivo la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes? Aquí hay algo importante. ¿Quién ha traído cautividad al ser humano? ¿Quién ha traído? El diablo. El diablo. Cristo llevó cautivo a la cautividad, de tal forma que ya no tiene imperio. En Hebreos 3:14 dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. El diablo tiene el imperio de la muerte. Por eso en el día de hoy hay amenazas de muerte y hay terrorismo, porque es el diablo el que organiza eso. Pero Cristo libera de esa cautividad, aunque los hombres se empecinen en querer ser servidores del diablo. Pero Cristo trae luz, no trae muerte, trae verdad y trae vida. Qué precioso es el Evangelio, ¿verdad? Y dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo, a través de su muerte en la cruz y su resurrección, destronó al diablo y llevó cautivo la cautividad. ¿Cuándo llevó cautivo la cautividad? Cuando él ascendió a los cielos. Si el Señor no asciende a los cielos, no lleva cautivo la cautividad y todavía estaría aquí, aunque en su presencia no existiría la maldad diabólica, pero sería, como os dije anteriormente, a un nivel limitado. Pero al ascender a los cielos es a un nivel global. En Cristo Jesús hay poder, porque Él destronó al diablo en la cruz del Calvario. Es lo que nos dice Colosenses 2:15, despojando los principados y las potestades, sacándolos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. ¡Qué hermoso es esto! A veces no nos damos cuenta de principados y potestades que actúan en los lugares celestiales. Hay principados, hay potestades. Si nosotros nos diéramos cuenta y el Señor abriera los ojos del peligro que hay a nuestro alrededor, nos caeríamos, pero desmayados, porque es tremendo. Pero Cristo Jesús te está diciendo que Él cautivó la cautividad y no tiene poder. Si tú estás en Cristo Jesús, no tiene poder ninguno el maligno. ¿Lo creo? Amén. Amén. Él lo hizo posible. O sea que la ascensión asegura su triunfo sobre el diablo. Hay algunos versículos que no te voy a leer aquí, porque si no estaré diciendo, oye, este hermano son las 7, dijo a las 7, todavía estamos. Termino con uno más. Ascendió para interceder por nosotros. Para interceder. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que a Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. Ascendió para interceder, hermano. Él está intercediendo por nosotros. En Romanos 8:34 nos lo dice. En Isaías 53:12, Él ora por los transgresores. Cristo Jesús sigue orando en el día de hoy. Soy de la opinión, ¿verdad? Y esto lo transmito porque así lo creo, ¿verdad? Si la intercesión de Cristo al Padre no fuera hecha en el día de hoy y hasta hoy, esta humanidad ya hubiese dejado de ser.
ya hubiese dejado de ser, ¿verdad? La tierra y lo que en él lo hay no subsisten porque es un ciclo del Sol y nos mantiene en vida. No subsiste porque la gravedad de los planetas y mantiene un orden. No subsiste porque la gente se preocupa por el cambio climático. Si la creación y la tierra subsiste en el día de hoy, es por la intercesión de Cristo. Cristo está intercediendo ahorita mismo para que el desastre no venga a la humanidad. Él está intercediendo, Él está orando ahora mismo. Y Isaías nos dice, va a llegar un tiempo en que la intercesión del Hijo de Dios ya no va a ser más. ¿Cuándo? Cuando Él descienda a los cielos, la intercesión de Cristo se parará y entonces vendrá lo que es la ira de Dios sobre los hombres y las criaturas, de la misma forma que en el día de Noé, ¿verdad? Solamente 7 personas fueron liberadas del juicio de Dios, ¿verdad? De esa misma forma, 8. El día en que venga 8 personas, gracias. De esa misma forma, cuando Él venga en los cielos, ya no va a interceder más por esa tierra, y el juicio de Dios vendrá y los suyos serán arrebatados y vendrá la ira, porque ya no habrá intercesión. Ya no habrá intercesión. Nos damos cuenta lo importante que es la oración de Jesús ahorita mismo. Él ahorita mismo está orando, pero el día que venga ya no va a haber intercesión. ¿Nos damos cuenta de esto? Él va a venir a por los suyos y la ira de Dios se va a manifestar en una humanidad incrédula. Y vendrá lo que vendrá. Nos damos cuenta que la ascensión de Cristo Jesús es tremendamente importante. O sea que, resumimos. Ascendió porque Él es digno. Ascendió para mostrar que todo quedó acabado. Ascendió para preparar un lugar para sus hijos. Ascendió para mandar el Espíritu Santo. Ascendió para dar dones a los hombres. Y ascendió para interceder por nosotros al Padre. Y hoy está cumpliendo el oficio de intercesor. Aunque nosotros el miércoles no oremos, yo pido que oréis en casa. Él sigue orando. El día que Cristo deje de orar es el día que va a venir. Y ahí el juicio de Dios vendrá sobre una humanidad caída. Damos gracias a Dios porque Él ascendió a los cielos. Amén. Amén.